Buenas tardes. Mm, este es un semestre muy chileno, ustedes saben por qué. Eh, y es un privilegio para mí presentar a alguien que no es tan chileno como parece. Nació en Chile, tiene eh, un grado de ingeniería civil e industrial de allá. Se vino por alguna razón que él sabrá y que yo ignoro a Costa Rica y a- en- tengo sospechas, pero no importa, Ok, eso no es dale. importante. Nadie me va a hacer, ya a esta edad mía nadie me hace preguntas. Nadie me califica mis respuestas. Ok. Eh, entonces, por cierto, es riquísimo llegar a una edad en que nadie le califica a uno las respuestas, Nadie ¿verdad? te cuestiona. No, sí me cuestionan, Ah, ya. pero no me califican las Bueno, respuestas. para terminar, yo estudié en el INCAE, Economía y Finanzas, y... Perdón, si quieren lo No, no, termino perdón, yo. perdón, perdón. Sí. Vean el estilo chileno. Sí, sí. Aquí estamos evidenciando. eh, ah, Efectivamente, eso es lo que yo iba a decir. Estudió finanzas en el INCAE. Creo que mantiene una colaboración con el INCAE. Fue el director eh, Economía. de economía de Cine. CINDE cuando este país era de verdad. Yo, yo no entiendo porque este país dejó de ser de verdad y ahora el 53% del país eh, cree que decir mentiras y lanzar insultos es algo positivo. Por cierto, el anterior presidente de mi México querido y El mío. el presidente de Argentina y me imagino que Orbán, pero como el idioma húngaro, el magiar es un idioma que más o menos nadie, excepto los magiares, entienden, pues me imagino que también insultará, pero es curioso, ¿verdad? Cómo es de valioso insultar y insultar ¿Cómo se con hace? términos altisonantes. Pero bueno, volviendo a lo que empezaba a decir, y ya me estoy comiendo más del tiempo que quería, eh, mm, tenemos el privilegio de tener eh, a- al ingeniero eh, Sandro Solezzi, quién sabe cómo se pronunciará correctamente, No sé, está bien. pero más o menos lo estoy como leyendo. Y no solo es muy bueno, no solo este sitio vale la pena, porque está lleno de cosas maravillosas, sino que esta presentación está llena de cosas maravillosas. Me callo ahora y por favor, don Santos. Vamos, muchas gracias, profesor. Bueno, tal como le estaba diciendo, lo que vamos a hacer hoy día es un resumen, porque esto, yo no hago presentaciones karaoke, esto es una clase como si fuera un paper, ustedes lo pueden leer, de hecho está en esta página web, lo pueden bajar, el profesor se las manda. Ah, perdón. No, ¿y cómo se pasa la presentación? Mucha derecha, avanza. Eso, Esta de aquí abajo. no, Esta de eso. Ok, perdón la ignorancia. Ok, yo cuando estudié economía en CAE y en algunos cursos también de ingeniería, uno puede tomar optativos y tomé cursos de economía porque la economía me interesa mucho. Yo pensaba que la inversión extranjera directa era una línea en el pasivo de la balanza de pagos. Esa es la única relación que yo existía con ella, pero resulta que es mucho más. Entonces, lo que resume acá son algunos estudios que hemos hecho, no solamente yo, sino muchos economistas costarricenses del Banco Central, basándose en información de CINDE y otros para mostrar inversión extranjera. Entonces, una breve definición, se habla de inversión extranjera directa cuando una persona, un individuo o incluso un país o empresas estatales como Enel, como casi todas las chinas, invierten en Costa Rica o en otros países para tener una subsidiaria o el control de esa empresa. Eso es todo. Y de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, tiene que ser al menos el 10% de las acciones para que sea inversión extranjera directa. Bueno, es la suma de aportes de capital, deuda neta, reinversiones. Yo les voy a explicar, grosso modo, qué significa eso. ¿Ya?
Solo los bancos centrales controlan eso porque se hace a través de encuestas muchas veces. Entonces ellos tienen que encuestar a las empresas y las empresas les tienen que dar su P&L, sus estados financieros para poder determinar. Entonces se registra en la balanza de pagos, en el país receptor, se registra como un pasivo. ¿Saben? ¿Algunos han visto lo que es balanza de pagos? Todavía no. ¿Sí? ¿No? Ok, no hay problema. Ok, no hay problema. Pero la balanza de pagos es como la cuenta corriente que yo tengo con el mundo. Ya las deudas, los activos, los pasivos, las obligaciones con el mundo en moneda extranjera. Yo tengo una cuenta en dólares y una cuenta en colones. ¿Ya? La cuenta en dólares, por supuesto que solo es para el extranjero. Eso es la balanza de pagos, básicamente. Y cuando digo que cuando Costa Rica recibe inversión extranjera directa, ¿ah? De Intel y todas las otras empresas, es un pasivo, significa es una obligación. Si yo quiero adueñarme de esa empresa, tengo que pagarle a la empresa lo que invirtió acá, en el fondo, no como en otros países como Venezuela o a veces Ecuador, etc. Y acá puse algo que nadie ha preguntado nunca, que es inversión extranjera indirecta. Es cuando un país compra un bono para no tener el control de la empresa, sino un bono para ahorrar o financiarse. Por ejemplo, cuando China compra el bono del Tesoro de Estados Unidos, China financia el déficit, la deuda de Estados Unidos. Se encuentra increíble y Donald Trump hablando mal de China. Bueno, el año pasado fue récord, nunca habíamos tenido 4.322 millones de dólares de inversión extranjera directa, ha crecido una tasa a 8,1. Estos gráficos, ustedes como economistas o futuros economistas, lo que tienen que hacer en su trabajo es explicar por qué pasó esto, por qué pasó eso, por qué pasó eso. Ya, les doy un 100 en el curso si me dicen por qué pasó eso. ¿Qué pasó el 2008 y 2009? ¿Perdón? ¿Perdón? Correcto. ¿Qué pasó el 2018? Nadie va a saber, apuesto, pero es muy divertido. Donald Trump en su primer mandato les dijo a las empresas, les cobro muchísimo menos impuestos y todo lo que tienen afuera, la plata, el efectivo, lo traen de vuelta. ¿Ya? Como bajó los impuestos, entonces bajó. ¿Qué pasó el 2020? Entonces, eso es lo que hace un economista o cualquier profesional dedicado a esto, es explicar lo que pasa en el gráfico. ¿Ya? Entonces, tenemos que avanzar un poco más rápido. ¿Por qué se internacionalizan las empresas? Porque quieren conseguir algo en el país receptor. ¿Ya? Quieren nuevas tecnologías, quieren atender la demanda. Es un país muy grande como México, Estados Unidos, donde todo el mundo quiere atender esa demanda porque los norteamericanos consumen mucho. Pero aquí hay cosas mucho más interesantes. Por ejemplo, vienen a Costa Rica porque tienen acceso a recursos relativamente más baratos como mano de obra calificada. No tiene acceso ni al litio, cobre y petróleo. Y esto es ahí tengo un artículo que se llama La industria del cemento en Costa Rica, está en inglés y publicado en Estados Unidos. Algunos competidores lo que hacen es multicontacto. Cuando una empresa, Cemex y Holcim, están en Costa Rica con posiciones asimétricas, yo soy más grande que vos, y también están en Nicaragua, y una se abrió en Guatemala, la otra también lo sigue. ¿Ya? Eso, cuando vean teoría de juego para entender todo esto, es más difícil. Bueno, y esto es lo que estamos esperando todos en Estados Unidos. Cuando puso sus aranceles tan altos, yo evito los aranceles abriendo una operación extranjera. Me paran si no tienen alguna pregunta. ¿Y cómo se hace? Bueno, primero la empresa empieza a exportar directamente. Yo exporto algún producto en Costa Rica y lo exporto a Estados Unidos. O contrato una empresa que me represente en Estados Unidos. ¿Ya? Hay montones. Entonces yo digo, usted me va a representar. Entonces, cada vez que hay una compra, usted me avisa y yo lo vendo. O contratistas de manufactura. En Costa Rica hay muchos. Son casi todos extranjeros que yo lo que hago es decirle, usted va a hacer este producto que yo le estoy dando y me va a poner la marca mía. Entonces, usted es un contratista. ¿Ya? Es como ¿han visto los supermercados? Que yo compro, por ejemplo, en automercado, ahora que vivo solo, cloro automercado. ¿Ya? Que es mucho más barato, igual que el detergente, y no compro Tide, que es carísimo. Eso es marca blanca, lo hacen contratistas. ¿Ya? Y por último, lo que nos trae acá, la inversión extranjera directa, que se puede hacer con joint venture. Yo me asocio con un inversionista local, o me compro la empresa. A ver, ¿quién sabe de usted qué gran adquisición ha habido recientemente de empresas picas? Ninguna. Tranquilo, no ha habido ninguna. Bueno, ¿cuándo hubo, profesor? ¿Se acuerdan la época de los bancos? El caso clásico es supermercados unidos, Exactamente. más por menos.
más o menos de alguna manera todavía existe, pero ahora todo es de Walmart, Correcto. que es una empresa de Kansas, y pertenecen a Walmart de Centroamérica y México. Sí, sí, correcto. Entonces eso es típico, pero ya casi no existe. Y también existía en la parte final bancaria. ¿Ya se acuerdan? Habían bancos locales que fueron adquiridos por otros. Pero cuando dos empresas son internacionales y una adquiere a la otra, no es inversión extranjera directa. Por ejemplo, la vivienda compró Scotiabank. Una es canadiense, que es Scotiabank, y la otra es colombiana. Eso no es inversión extranjera directa para Costa Rica. Pero sí es inversión extranjera ¿para quién? Para el canadiense, porque el Canadá tiene que reconocer. Acuérdense que esto es como suma cero, ¿ya? Todo lo que entra tiene que salir, ¿ya? Y por último, lo que nos gusta a nosotros son las nuevas operaciones, que en inglés se dice Greenfield. Significa, Sinde ha traído 500 empresas y todas hicieron, las zonas francas se multiplicaron, parecían, ya sí, no estúpido, pero se multiplicaron y contrataron, ¿no han visto cosas? Bueno, entonces, ¿es importante la inversión extranjera directa? Sí y no. Sí, porque ahora cerca del 50% el acumulado. Acuérdense, hay una cosa que se llama acervo, stock, y otro el flujo. El stock acumulado ya ha crecido que a 45% del PIB mundial. Pero mi amigo Pankaj Jimawat, aquí lo voy a nombrar, que es de origen indio, es un doctor en Business Economics de Harvard, ¿ya? Que lo conozco a través de Pedro Bentos, dijo, estamos en la globalización, pero el flujo anual es menor del 10% del PIB. Por eso estoy diciendo que se demoró desde el año 80 hasta para subir al 50%, porque en realidad a partir de los años 90 hubo inversión extranjera directa. ¿Por qué? ¿Qué pasó en los años 90 que ayudó a que hubiese proliferara un montón de subsidiarias en el mundo de una empresa matriz en Estados Unidos o en otro país? ¿Qué pasó en los años 90? ¿Qué hubo de diferente? Ustedes nacieron en esa época, yo nací antes de eso. ¿Qué tecnología? ¿Cómo se llama usted? Perfecto, tiene una más. Internet. Eso es, gracias al Internet, que nació en el año 94, puedo colocar yo lo donde quiera mi empresa, mientras tenga capital humano, el gobierno me respalde, ojalá no pague impuestos, etcétera. ¿Ya? Entonces ahora es mucho más fácil que antes. Y todo eso lo van a leer ustedes, yo no lo voy a leer porque no me gustan las presentaciones karaoke. Léanla y si tienen consultas me pueden... Pero siempre depende del país anfitrión, de las características del país anfitrión, si los beneficios se logran. ¿Ya? Vamos a ver el primer artículo que escribí con Miranda. Fue un estudiante también de la UCR, pero hizo un pequeño posgrado en London School of Economics y quería trabajo. Y cuando llegó me dijo, usted cuando hace análisis, cuando hagamos análisis de impacto, tiene que hacerlo comparado con un grupo de control. O sea, porque si no, no funciona, no es causal, o sea, es cualquier cosa. A ver, cuando yo quiero una nueva droga al mercado, hago una cosa que se llama ensayos clínicos. ¿Eso qué significa? Yo escojo a 20 personas enfermas de la misma enfermedad, ojalá del mismo estado de la enfermedad. A 10 le doy la droga nueva y a 10 no le doy la droga nueva, le doy azúcar. Pero ninguno sabe qué está tomando. Entonces, así yo sé exactamente la diferencia, el efecto causal de la nueva droga. Entonces, ¿qué pasa cuando con la nueva tecnología dije, ¿cómo hacemos para medir, saber qué hubiera pasado con Costa Rica sin Intel? Intel hizo una gran diferencia. Intel, cuando anunció en el 97 que instalaría una operación en Costa Rica, su PIB, perdón, su revenue, sus ventas anuales eran más grandes que el PIB de Costa Rica. ¿Entienden el impacto que fue eso? Entonces, él, que venía obviamente más joven y todo lo demás, me dijo, en el MIT inventaron un sistema que se llama control sintético. Control sintético lo que hace es buscar un grupo de control en ciertas características y una metodología que no voy a explicarla ahora, ahí está el artículo que pueden leer, y lo que hicimos fue descubrir entre el año 80 y 97, antes que Intel llegara, tratamos de empatar el PIB per cápita real con Costa Rica, con un grupo de países que es el grupo de control. Y nos dio que Intel lo que hizo aumentar el PIB per cápita, perdón, el crecimiento del PIB per cápita al doble en términos reales. Después vino mire, eso es lo que estoy diciendo. Esta es Costa Rica real y la Costa Rica sintética la sigue y se dispara, ¿ya?
¿Qué hubiera pasado si no llega Intel? Ese hubiera sido nuestro crecimiento del PIB per cápita real. Llegó Intel. Entonces, ¿qué ocurre? Perdón, este gráfico vale, y yo trabajé en econometría. Esto es valiosísimo. Es Gracias. una evidencia contundente comparando lo que fue con lo que pudo decir. Imagínense que ustedes en la secundaria tenían alguien, ustedes tenían alguna cosa y no se dio. Bueno, Perdón. eso es exactamente lo que hubiera pasado si les hubieran dado el sí, es eso. Pues ¿saben? Y ustedes no pueden, si les dieron el no, les dieron el no y no hay sí. Entonces, la gran pregunta es esa, y eso epistemológicamente es valiosísimo. Perdón, pero No se preocupe. Él tiene razón. Cuando yo estudié a Alberto Abadí, porque primero yo era el jefe, tenía que jugármela porque tengo que explicarle a mi jefe, que no es economista, tenía que explicar, ¿qué es esto? Hicimos un Frankenstein. El software, la herramienta que entrega el MIT te permite escoger distintos países. Hay una serie de variables. Yo podría hacer solo una clase sobre eso. Y de hecho hice 2 presentaciones en Washington a la gente del BID. Pues, ¿qué descubrimos? Que primero se puede hacer. Segundo, que en el año 90, cuando se inauguró, se estableció la ley de zona franca, no fue la ley de zona franca la que hizo la diferencia. Fue Intel en zona franca. Y eso es un caso típico de políticas públicas que no funcionan solas. Ya no es porque se hizo la política pública, sino es porque esta empresa misma. Abadí, me enamoré de Abadí, lo conocí y todo, porque hizo un estudio en California, hubo una ley para la gente dejar de fumar. Yo fumo, pero no, me voy fumando aquí. Entonces, los activistas vieron los gráficos y dijeron, bajó el consumo tanto. Y dijo, no, eso es mentira, dijo Abadí. ¿Por qué? Porque el consumo ya venía bajando, así que hicieron un control sintético y dijeron, esto bajó exactamente, ¿te das cuenta? O sea, esto es pura dinamita. Bueno, ¿por qué? Entonces lo que pasó fue que Intel, el año 96, empezó a demostrar que Costa Rica era confiable, ¿ya?, en términos para poder hacer operaciones, no solamente de alta tecnología, también de servicios, etc. Esa es la cantidad de empresas que trajo Cindy. Y mi amigo personal, el profesor Robles, que sí es profesor de esta universidad, hace, por supuesto, hace un estudio y me lo manda y le dije, no puedo creerlo. Ese estudio con una metodología totalmente diferente confirma lo que nosotros encontramos en control sintético, que es que a partir de la llegada de Intel, la productividad total de los factores empieza a crecer en Costa Rica. ¿Ya? O sea, el cambio, claro, lo hizo en los años 60, pero eso significa que como el control sintético tiene un problema, no permite, como en la econometría normal, saber qué variable es la que está impulsando algo. Yo no sabía qué está impulsando ese crecimiento del PIB y es la productividad. Impresionante, ¿eh? Entonces él me mandó la base de datos, me mandó todo y yo hice el gráfico yo. Dije, extraordinario, profesor. Bueno, después uno va y no necesariamente tiene que ser artículos. Yo, por ejemplo, agarré una base de datos que se llama Penn World Trade Table. Búsquenla ustedes. Yo no la conocía, la encontré porque hace el Banco Central y pude calcular la productividad laboral, que es el valor agregado por hora, pero en términos reales de Costa Rica desde el año 97 hasta la base de datos del 2019. Y puse acá qué pasó con la ley de zona franca, de no nada, pero cuando llegó Intel subió, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Costa Rica, las empresas multinacionales, esto es un hecho estilizado, dice que gracias a la inversión extranjera directa, Costa Rica ha tenido mayor productividad, que es parte importante del crecimiento del PIB per cápita. ¿Se acuerdan de esto? Tampoco lo han visto. Uno puede descomponer el crecimiento del PIB per cápita, Y sobre N, como el crecimiento de la productividad y de la participación laboral. ¿Ya? Como la participación laboral en Costa Rica no ha subido, lo que sube es la productividad laboral si quiero tener un PIB per cápita para arriba. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que aprender ustedes en economía, cuáles son las variables que mueven la aguja. Bueno, y hago lo mismo, yo uso mucho, no sé si ustedes conocen la tasa geométrica de crecimiento, una tasa geométrica o la tasa compuesta, no es el promedio. Entonces lo que hago es eso, es decir, mira, entre el 87 y el 97, donde Costa Rica no pasaba nada mucho, la tasa de crecimiento de la productividad fue 0,86.
Entre el 97 y 2004, gracias a Intel, subió un poco, una empresa. En el 2004 llegaron IBM y otras empresas más, 301. Y en el 2010 llegaron todas las empresas ya de dispositivos médicos. Hoy día Costa Rica es el segundo exportador de dispositivos médicos de América Latina. O sea, es impresionante. Si no fuera por dispositivos médicos, casi nos exportaríamos manufactura. Es un cuento insólito, pero bueno. Miren la tasa real de crecimiento del PIB per cápita. Es impresionante. Bueno, esos son los efectos que son fáciles de analizar. Es más difícil hacer los papers que hicimos de Intel, pero nos demoramos montones. Y obviamente, para explicarlo fue muy complejo, pero lo hicimos. Ahí está el resumen de todo. Eso lo publiqué en un artículo de opinión. ¿Ya? Porque si no puede, todo puede ser tan rápido como los artículos de opinión, porque publicar un artículo académico puede durar años. ¿Ya? Entonces uno se desanima, pero todo eso ustedes lo pueden encontrar en mi página web y en el link. Otra cosa. Hicimos también con el Banco Central. El Banco Central tuvimos un acuerdo cuando llegó Rodrigo Cubero. La tesis del presidente Rodrigo Cubero, para que veas tú que hizo toda una investigación para convencerlo, su tesis fue sobre cuál es el impacto de la IED en Costa Rica en el sector de servicios y manufactura. Yo le dije, ese era el nuevo del presidente. Entonces yo pedí una cita y le dije, hablamos del mismo lenguaje, usted tiene los datos, yo tengo la idea, necesito hacer estudios académicos, econométricos, etcétera, pero ustedes hacen los datos, no me los pasan porque son confidenciales y lo hacemos. Bueno, ellos hicieron uno. Alonso Alfaro Ureña ahora es el director de investigación o economista jefe, lo que sea. Esta chica, Sili, perdón, me va a matar, y Juan Pablo Vázquez son marido y mujer. Ellos hicieron este paper como paper para buscar trabajo. Entonces el paper es la tesis doctoral en Berkeley y ahora son profesores titulares de la London School of Economics. Ella es rumana, pero habla en español, y él es tico. ¿Qué descubrieron? Hicieron todo un análisis y descubrieron que cuando una empresa tica provee a una empresa que trajo CINDE, que está en zona franca, después de 4 años, contrata más trabajadores, aumenta su productividad total de los factores, las ventas a otros también sube su calidad, pasan a ser mejor. Entonces, eso es un impacto dinámico impresionante. Significa que eso, aunque no llegara ninguna empresa más, eso no va a desaparecer de Costa Rica. Y eso mejora la productividad laboral. Y eso es lo importante. Queremos que el país tenga mejor crecimiento, tenga más gente. Bueno, etcétera. Lo otro que yo sí hice, esto fue una cosa que a mí se me ocurrió, queríamos saber, todo el mundo, yo no quiero hablar más, pero todo el mundo, el programa Estado de la Nación y otros, que lo mejor que Vargas Julián es mi amigo, decían que las empresas multinacionales no se encadenaban en Costa Rica. No compraban cosas a los proveedores locales. Recuerden que ellos pueden, yo estoy fabricando algo aquí en Costa Rica, puedo comprarlo localmente, el insumo, o traerlo de afuera, importarlo. Entonces ellos decían que no pasaba nada. Bueno, hicimos un estudio donde, se me olvidó el nombre, gracias. El tipo que lo hizo, la persona que lo hizo, es un amigo mío que está haciendo su doctorado en Estados Unidos. No, Huerta lo que pasa es Kerry Loaiza. ¿Sí? No, Kerry Loaiza. Estoy nombrando a otros. Ahí está Huerta. Huerta es una chica que trabaja en mi departamento y publicó un artículo. A ver, unas condiciones para contratarla en mi departamento, aparte de que ganara el test y todo, es bastante simple. Es que no solamente tenían que hacer su trabajo, sino además tenían que investigar. Y yo les daba a ustedes mi investigación. O sea, yo no tenía por qué ser el autor de todo lo que saliera en el departamento. O sea, sería ridículo. Ya no tengo tiempo ni la gana. Entonces Huertas hizo este trabajo que fue mi idea. Yo se la vendí al Banco Central, ellos pusieron un economista y mira lo que descubrimos. Descubrimos que las empresas, en realidad las empresas multinacionales atraídas por CINDE, compran más que 50.000 o que el resto de las empresas locales, incluso el ICE, porque la variable relevante es compras en colones por empleado. Así yo independizo la compra del tamaño, porque obviamente las empresas más grandes compran más. Entonces descubrimos eso, descubrimos que las empresas multinacionales atraídas por CINDE compran un 58% más. Ustedes vieron la entrevista que tuvimos que hacer esta presentación a Jorge Vargas Cuyel, y después de esto nunca más dijo que las empresas multinacionales no compran. Bueno, yo me mataba la risa, somos amigos. Y me dijo, ¿por qué no me dijiste? Porque tú no me escuchas. Tú estás diciendo que las empresas multinacionales no compran. Bueno, pero en realidad lo que pasa es que hay algunas, como que son de servicios, que compran muy poco. A ver, porque las empresas de servicios, por ejemplo, Amazon, ¿qué compran? Computadores, eso los traen directamente porque es más barato. No compran nada, compran papel, quizás, o cosas así. Entonces, obviamente esas empresas compran poco.
pero empresas como dispositivos médicos compran, Cinde trajo a los suplidores que están en Estados Unidos, los trajo y los abrió aquí, entraron acá, cercanía con el cliente. ¿Tú te das cuenta que hay una estrategia para hacer mejorar eso? Dos, empresas locales como el Grupo Vargas, que es el grupo que hace etiquetas, hizo una tremenda empresa y es la proveedora más importante de etiqueta, empaque y todo de la empresa multinacional de Costa Rica. Y es una empresa que estaba en el barrio Cuba. Ahora está en la zona franca, no sé qué. Y yo fui a verla y dije, wow, eso es la verdad. Lo que pasa es que no aparece en los periódicos. La verdad es que nadie dice eso, pero yo sí. ¿Quién? En Barrio Cuba estaba al ladito de los cementerios. Sí, correcto. Y Marco Vargas, Cualquiera es. que es el papá de que lleva ahora las cosas, fue el ministro de... 4:30. 4:30. Ministro de Economía, 3:30. no me acuerdo qué. Cuando Se 15 sentaba para a la 4 par me mía cuando dice. empezaba el principio de los 500 en 1966. No digan nada. Ni una Que no risa. somos parientes. Ya, dale. Pero se dan cuenta, que lo importante es pensar fuera de la caja. O sea, por favor. Y que no le digan mentiras, o sea, cosas que las empresas multinacionales no compran. Sí, son las mayores compradoras por empleado. O sea, redujimos, sacamos esa variable que es el tamaño y listo. A ver, estos mismos chicos, Alfaro Ureña, escribieron una cosa que el impacto del régimen de zona franca, yo lo que pedí, que a ver, yo trabajaba en un grupo de trabajo con la gente de Procomer y Comex para saber cuál es el impacto de la zona franca, pero el impacto de zona franca solamente veíamos efectos directos, porque la estadística no veía otra cosa, o sea, cuánto exportan, cuántas compran, etc. Pero aprovechando el artículo anterior, que me gustaría que si alguno de ustedes tiene interés, está ahí en el repositorio del Banco Central, dijo, en realidad hay efectos indirectos que no están capturados por Procomer. Pero eso fue una pelea que tuve con Procomer porque dije, hay efectos indirectos. ¿Qué significa? Que hay compras, si esa empresa llega, no solamente es compradora, también es vendedora. Ya entonces se transforma en una empresa nueva, multinacional, que llega a zona franca, porque está en zona franca, no solamente compra, sino vende a otras, da sus productos. Y ese efecto nunca fue capturado, excepto por este chico, que es un genio, por eso está estudiando su doctorado. Yo quedé así, hasta a mí me sorprendió. Pero entonces el efecto en realidad, para el año 2016, es 8,18% del PIB. Ese es el efecto neto causal de la zona franca. Si no tuviéramos eso, tendríamos menos PIB. Esto lo pueden leer en La Nación, pero porque yo tenía un acuerdo con Armando González, me renunció y nos acabó el acuerdo, somos amigos, pero qué importante, que las empresas multinacionales también pagan más. También lo hicieron los mismos académicos de la Universidad de Londres, la Escuela de Negocios de Londres, la Escuela de Economía de Londres, donde muestran que pagan más. Y eso no es porque tengan mayor tecnología ni nada. Entonces aquí el tema interesante es, porque ustedes son jóvenes, es lo que se llama rotación. En Costa Rica la rotación de personal es altísima para los jóvenes como ustedes. O sea, por 100 pesos se cambian de trabajo. ¿Ya? Las mujeres no, los hombres sí. ¿Ya? O sea, le ofrecen un poco más de trabajo. Entonces lo que están diciendo es que estamos dispuestos a pagar y es rentable, porque como tengo que entrenar al profesor en un proceso muy complejo, te pago más y por eso pagan más. Estamos hablando sobre el nivel de mercado. Si suponemos que el mercado funciona en Costa Rica, 10 o 12% más del mercado es buenísimo. Bueno, ¿qué otra cosa que hizo Cinde? Y esto no es académico, pero sí interesante, llegué a un acuerdo. Yo le vendí al director de estadísticas actuariales de esa época de la Caja, imagínense yo tratando de vender a este señor, en un edificio añoso, en un ascensor que se movía todo, de que ellos iban a hacer la mejor práctica de todas las agencias de promoción de inversiones del mundo. Y por lo tanto iban a decir que la dirección actuarial es la mejor. Entonces nosotros le mandamos a ella la lista de todas las cédulas de las empresas de Cinde, cédulas jurídicas, y ellos nos devolvían al principio el empleo que declaraban en la caja en los cantidades de meses. Ese es el empleo formal, ese es el empleo formal, ¿ya? Pero después nos pusimos más, como usted me conoce, profesor, yo soy muy quisquilloso, dije, pero ¿me podrían pasar también toda la gente que trabaja? Estamos hablando de 200.000 personas, 200, y me la mandaron. O sea, con cédulas que son inventadas, pero no la cambiaban nunca. Ese personaje
don Juan, esta es la cédula, que no es la verdadera, ni tampoco tengo el nombre, pero yo lo puedo hacer seguimiento. Y hemos logrado presentar papers sobre toda la gente. Entonces yo sé, por ejemplo, cuántas mujeres hay, ¿ya? Sé su edad, sé que trabajan, cuál es el cargo, y sé cuánto ganan. ¿Ya? Después les voy a mostrar otras cosas que he descubierto. Pero miren qué interesante. El empleo femenino en Costa Rica es como del 38% de acuerdo a la encuesta nacional de hogares. ¿Ya? Creo. Y aquí tenemos que el dato más reciente, el 2023, es 45,1. Estamos hablando de 6, 7 puntos porcentuales superior. Eso es una enormidad. Lo que pasa es que son 1.500 empresas multinacionales y hay como 60.000 patronos nacionales. O sea, tenemos un problema de cuáles son las mejores prácticas. Pero eso es lo importante, que ustedes hagan la diferencia en alguna cosa. Ok, pero femenino, otra cosa que descubrí es que Costa Rica es atípico al nivel mundial de la IED que recibe. En el mundo se está todo haciendo robot. Todas las fábricas, las manufacturas se están robotizando. ¿Ya? Entonces, pero en Costa Rica, no. En Costa Rica es mucho más manual y mucho de ensamble, etc. Y la inversión extranjera directa en Costa Rica, en el sector de la manufactura, va subiendo y en el mundo va bajando. Eso es preocupante. Si yo fuera autoridad, yo estaría preocupado del futuro de dispositivos médicos, que es nuestro caballito de batalla. ¿Por qué? Porque en el mundo no está pasando eso. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? En el mundo está pasando esto. También lo publico. Soy el único que lo hace. Se publica en inglés y todo lo demás. Yo hago un resumen y todo el cuento y genero los gráficos. Ahí muestra que la inversión extranjera directa en el mundo tiene algunas características que no son muy parecidas a la de Costa Rica. Me gusta este gráfico porque es bastante simple de entender. 258.400 millones de dólares. O sea, estamos hablando como 3, 4 veces el PIB de Costa Rica. Se invirtieron en energías renovables. ¿Ya? Pregúnteme usted, ¿cuánta idea de energías renovables llega a Costa Rica? ¿Cuánta creen ustedes? 0. ¿Por qué? Porque el único que puede comprar y decidir si una empresa privada se instala en el país para vender energía, ¿quién es? El ICE, es un monopsonio. Nosotros teníamos una empresa canadiense que iba a poner $1.000 millones en unas celdas fotovoltaicas, esto fue hace 5 años, en Guanacaste, porque es una zona que tiene mucha radiación. Y el ICE dijo, no estoy dispuesto a comprarle, pero ¿cómo se? Hasta ahí no llegamos. ¿Y hacemos algo al respecto? No. Miren la cantidad de plata que está llegando en el mundo y nosotros no hacemos nada. ¿Cuál es el segundo? Centros de datos. ¿Saben lo que es un centro de datos? Es donde se almacenan computadores, donde, bueno, Google vive de eso y todo lo demás. ¿Por qué no tenemos aquí casi centro de datos? No tenemos ni uno. ¿Por qué? ¿Qué quieren ustedes? Especulen, o sea, que no pasa nada, el profesor nos los va a calificar. Bueno, aparte de no tener 5G, ¿qué pasa con el costo de la energía eléctrica? Que es el valor más importante de este negocio. Es altísimo. Es altísimo. Entonces, imagínense, nosotros tenemos un promedio de 18 centavos de dólar por kilowatt hora en industrial. En Estados Unidos 6. O sea, el país que nuestro, son 3 veces. Entonces, aquí, ¿qué hacen? Inventan tarifa B nueva, ¿ya? Para que sea 12 centavos, o si es alta tensión, es 8 centavos. Sigue siendo más cara que en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el otro dato? Semiconductores. La única empresa que tenemos en conductores hoy día es Intel. La otra se llamaba Corvo y dejó el país. Por favor, les invito a leer yo soy muy ácido, ¿sí? A leer mi página web. Yo hice un reportaje. ¿Por qué se fue? Y me entrevistó Cerro hoy. ¿Por qué se están yendo las empresas? Porque es mucho más caro trabajar en Costa Rica que en otro país, que Malasia o Vietnam. Y somos competencia. Nos gusta o no. Claro, yo quisiera estar siempre en Costa Rica, el clima es perfecto. Las mujeres son bellas. ¿Ya? El internet funciona relativamente bien. ¿Ya? Las empresas me detesto, pero por eso está mi amiga, que trabaja para Uber. Así que, ¿ya? Entonces, eso es lo interesante. Bueno, para terminar, quiero que entiendan que para mí lo único importante es evaluar el impacto. En este caso, evaluar el impacto de la atracción de inversión. ¿Por qué me autocito? ¿Ah? Porque me demoré 6 meses. Escribí un artículo de 800 palabras en inglés. Por lo tanto, tuve que mandárselo a alguien que supiera más inglés que yo y todo lo demás. Y pasarlo por revisión, por peer review. Significa que gente revisó mi paper y se demoró 6 meses. En julio del año pasado lo aprobó.
Columbia FDI Perspective, que es un periódico digital de la Universidad de Columbia en Nueva York. ¿Ya? Tuve que pasar el filtro, y uno que es paciente poco, usted me conoce, muy poco paciente, los quise mandar a la mierda, no se puede, perdón, los quise mandar a la punta del cerro, pero cuando ya perdí la esperanza, que estaban en el pipeline, lo iban a publicar. Lo publicaron el 20 de enero. Y obviamente se lo mandé a todo el mundo, incluso al profesor. ¿Ya? Entonces, por eso ahí expliqué por qué es importante hacer evaluación de impacto, porque en este caso mejoraría la inversión en estructura. Bueno, aquí puse algunos temas que al profesor le interesa, porque interesa que ustedes investiguen. O sea, obviamente no todos van a investigar, porque no todos, algunos van a llegar a ser gerente general, que no están ni ahí con investigar. O sea, pasó recién un tremendo billete, está bien. Pero miren, Europa, la OCDE también tiene Estados Unidos, pero Europa principalmente es el continente donde más impuestos se cobran. ¿Ya? Y hay una cosa que hacen las empresas multinacionales, tratar de no pagar impuestos. Entonces lo que hacen es colocar una filial en las Bahamas, otra la ponen en Costa Rica, donde pagan 0, o si no en Irlanda, donde pagan 12,5, etc. Entonces lo que hacen en inglés es shifting the profit. Estoy cambiando las utilidades para pagar menos impuestos. Y la OECD, que les gusta cobrar impuestos, los europeos, se aburrió. Y dijo que toda empresa que ganara más de 750, vendiera más de 750 millones de euros al año, tiene que pagar un 10% de impuestos. ¿Qué significa eso para Costa Rica, que está en la OECD o la OCDE? Significaba que a las empresas de zona franca les cobraban mínimo 10% de impuestos y hoy día pagan 0. Estoy hablando de todas estas empresas que nunca han pagado en Costa Rica. Pero son los grandes, ¿qué dice ahí? Son los grandes empleadores, no lo publiqué yo, lo publicó el financiero. Esos son los que más dan empleo. ¿Ya? Entonces, afortunadamente para la zona franca y todo esto, Donald Trump dijo, si me cobran impuestos a mi empresa en los países, yo voy a hacer retaliation. ¿Ah? Amenazó. Le quitó el apoyo y por lo tanto los europeos quedaron así. Vamos a tener que hacer algo y no meter a las empresas norteamericanas. ¿Te das cuenta que tiene poder este señor? Pero nadie ha hecho un estudio realmente cuál sería el impacto de ese impuesto en la zona franca. O sea, ¿qué pasaría? ¿Perderíamos atractivo? Etcétera. Bueno, esto ya se los dije, es escasez de talento humano. Estoy escribiendo un artículo que muestra que en Estados Unidos va a haber en el 2025 3,5 millones de escasez de gente de especialidades STEM. STEM es para ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. 3,5 millones, imagínense. Bueno, aquí tenemos un problema. Todavía tenemos un problema entre la demanda de gente que tiene las empresas multinacionales y lo que gradúa las universidades. Nuestro amigo recibió mi artículo que fue publicado en La Nación y creo que ahí firmé mi acta de defunción, donde digo, porque salió incluso gente de la UCR y de otras diciendo que yo, ¿cómo es posible? Y yo le dije, y además tienen que cobrar a la gente de clase alta, no sé cómo se llama acá, la gente que viene de colegio privado, la universidad no puede ser gratis. Y doy una explicación de por qué. Me querían matar todos. Bueno, yo pagué la universidad. Yo tuve un crédito universitario, me demoré 10 años en pagarla, pero cuando terminé de pagar casi incendio la cosa porque me quitaban plata todos los meses. ¿Sí? Alta rotación de personal joven, ustedes se cambian de trabajo como si fuera de camisa, entonces por lo tanto se provoca problemas en las empresas multinacionales porque los entrenan, les enseñan, y una vez que enseñan, viene el competidor y ustedes se van con el competidor por 10 pesos más. O sea, poco graduados en carrera STEM, ocupamos el último lugar de la OCDE, menos del 20%. Qué terrible. Y otra cosa, chicas, baja participación de las mujeres en la fuerza laboral. Casi el 50% de las mujeres que están en edad de trabajar, trabajan fuera del hogar. Los hombres son como el 85-87%. Y aquí es un problema cultural, ¿no? Es un tema de que la red de cuidado no funciona o que simplemente el marido no las deja trabajar, no tengo idea, pero es un problema. Porque si aumentáramos, ¿se acuerdan la fórmula que les mostré donde decía que Y sobre N es igual a Y sobre L por L sobre N? Eso es, L sobre N es que necesitamos más gente en la fuerza laboral. ¿Y dónde está la gente que falta? Las mujeres, mis queridas llamadas mujeres. Alta prima salarial. Este es un estudio que hice y también lo hizo en Costa Rica. Ustedes saben que si usamos la encuesta nacional de hogares, yo puedo descubrir, porque la gente le pregunta, el INEC le dice, ¿usted habla inglés? Sí, nada más. Si usamos solo esa variable y usamos el salario por hora, nos damos cuenta
que durante los últimos 15, 20 años, la gente que dice hablar inglés gana 34% más en salario por hora que los que no dicen hablar inglés. Y eso se descompone en 30% en salario y 4% en menor tiempo. Significa mayor productividad. Pero ¿cuál es el problema, señores economistas? Que cuando en un sector hay una alta renta, significa yo estoy ganando plata, ¿qué hacen las otras personas que miran eso? Se meten y ponen su empresa, de manera que se acabó la renta monopólica de una sola empresa y son 200 empresas. ¿Ya? Pero resulta que aquí yo gano 34% más y eso significa que ninguno de los planes del gobierno, de este y de cualquier otro, ha funcionado para que más gente hable inglés. O sea, en realidad no hay crecimiento más que vegetativo. Entonces, es muy divertido. Esto demuestra, este simple cálculo, demuestra que los programas Costa Rica Multilingüe o como se llamaron, cero impacto. No creo que me lo publiquen, ¿eh? Pero bueno, está bien. Y otra cosa, una de las cosas que siempre dicen las mujeres, perdón, yo tengo hijas y mis nietas adoradas, así que no es nada personal. Las mujeres dicen, ganamos menos que los hombres. ¿Tú sabes qué cuando me pasa cuando dicen esas cosas? Demuéstrame los números. ¿Dónde está la data? Bueno, le pedí a una chica que trabaja conmigo y otra chica que es doctora en la CEPAL, la Comisión Económica de América Latina, hicieron un estudio para mí, para Costa Rica, para saber si realmente existe un gap salarial. Y resulta que nos dimos cuenta que las mujeres tienden a trabajar menos horas, en promedio. Entonces, si tú agarras el salario que tiene, lo dividís por las horas que son menos, resulta que ganan lo mismo que los hombres. Obviamente, no, sí, yo te puedo pasar el artículo, o sea, y fue hecho por dos economistas mejor que yo. O sea, yo quedé así, y obviamente mujeres, porque si lo pongo a hacer yo, ¿para qué te digo cómo me matan? Bueno, pero es interesante, o sea, si hacemos las cosas bien, usando la teoría correcta, se usan unas técnicas econométricas complicadas, pero yo estoy acá hablando simplezas, ¿verdad? Pero es difícil hacerlo, pero se puede hacer. Otro, no hay coordinación entre Cinde y Procomer, se odian. Ahora que Procomer se dedica a hacer lo de Cinde y Cinde a hacer lo de Cinde, pero con menos plata, no se hablan, ¿ya? Y Procomer publica ciertos datos que no son confirmados con nadie. ¿Me entendés? ¿Cómo dicen acá? ¿Un despelote? Entonces, aquí hay un problema. O nos ponemos de acuerdo y las dos agencias pueden ser competencia, aunque sería ridículo. Uno podría atender fuera de GAM y otros dentro de GAM. O sea, tienen especialidades diferentes, pero no se hablan. Te lo digo yo porque he tratado de hablar con las dos, solo puedo hablar con Cindy. Eso sería un buen estudio de teoría de juego. ¿Cómo sería si se cooperaran? Porque ahora compiten. ¿Cooperaran? ¿Cómo sería la cantidad de proyectos nuevos que traeríamos? O sea, ustedes nos han visto teoría de juego, ¿cierto? John Nash y esas cosas. Que le manda muchos saludos. No puedo venir. Ya. Perdón. En una reunión, es la directora de economía y tienen reuniones en la UCR. Ok. No quería saber, pero ya. Ok. Bueno, entonces sería interesante porque si yo podría hablar con ella, porque podríamos ver, o sea, uno tiene que diseñar el juego para saber cuál es la utilidad, pero en este caso sería la cantidad de empresas atraídas viendo la historia, para saber cuál sería la mejor estrategia en estrategias mixtas probablemente. ¿Sí? Bueno, y por último, la nueva ley que promueve Cinde crea nuevos incentivos para zonas francas fuera de GAM. ¿Ya? Nadie ha hecho ninguna relación, pero yo tengo algunos datos porque son parte de mi investigación. Hay dificultad, obviamente, para encontrar gente calificada fuera de GAM. Alguien puso a Grecia fuera de GAM, siendo que estaba dentro de GAM hace 2 años, ahora está fuera de GAM. Eso claramente lo hizo un diputado. Bueno, lo hizo bien, porque gracias a eso los dueños de Coyol Free Trade Zone, que es una de las más grandes, donde están todas las empresas de dispositivos médicos, abrió una. Yo fui a verla en Grecia. Grecia es una localidad agricultora, o sea, entiéndanme, esto es un salto enorme. Exacto, esto es un salto, es un polo de desarrollo. Ustedes no entienden que esto es la cosa más espectacular que ha pasado en Costa Rica en los últimos años. Especialmente por una cosa que se llama empleo inducido. ¿Recuerdan que las empresas contratan gente? Nos llamamos empleo directo. Esas empresas contratan suplidores, consumen, demandan insumos. Las empresas suplidores contratan gente. Eso se llama empleo indirecto. ¿Pero qué es el empleo inducido? En general, la teoría económica lo trata de una forma diferente quizás. Es cuando la gente, el empleo directo e indirecto, gasta su plata
en alquilar departamentos, turismo y todas esas cosas. Y eso es lo que va a pasar en Grecia. En Grecia ahora, ¿qué está pasando? Hay desarrollo inmobiliario, porque creen que van a hacer, que gente va a comprar ahí, la gente que trabaja, con 20.000 personas van a trabajar. ¿Dónde van a vivir? Yo me quedo en Grecia, porque imagínate vivir aquí en San José con las presas y todo lo demás. Eso me encantaría hacer un estudio, no terminé de hacerlo. Yo tengo contacto con gente de esta empresa, ¿ya? Pero pasa que no tengo ayudantes para ver ¿cómo se llama? La matriz insumo producto, porque hay que hacer los enlaces hacia adelante, pero bueno, etcétera, ¿ya? Pero todavía no funciona. El 6% de la IDD que recibe zona franca fuera de GAM. Fue una de las cosas que logramos, te conté, profesor, que nosotros conseguimos una lista de todas las empresas que están en zona franca fuera de GAM, que la tienen Procomer, pero Procomer la guardaba como si fuera secreto mundial, y le dije al Banco Central, al presidente que era ya conocido, ellos tienen información, que desglosaran, detallaran la inversión de zona franca dentro de GAM y fuera de GAM, sino cómo podemos controlar, no tengo cómo hacerlo, y lo hicimos. Solo el 6% de la inversión en zona franca fuera de GAM es fuera de GAM. Va a mejorar mucho porque está hasta Johnson & Johnson. Johnson & Johnson es la primera fabricante mundial de dispositivos médicos, ¿ya? Y está en Costa Rica, en Grecia. Y todos estos que están aquí o son contract manufacturers o suplidores de Johnson. O sea, Johnson llevó a sus suplidores al lado de él, por supuesto, es el poder. Entonces, esa es la gracia, ¿ya? Bueno, eso, y obviamente yo cito todo, y por supuesto yo tengo ahí 2 citas, pero el resto no son mías. Bueno, eso es básicamente lo que quería hablar hoy día. Les sugiero que lean la presentación, porque es muy entretenida. Pero básicamente es eso. Lo que hicimos fue crear por primera vez, medimos el impacto, y no solamente yo, economistas extranjeros y economistas del Banco Central, que fue gracias a Rodrigo Cubero, que lo agradezco muchísimo, somos amigos ahora, porque él, o sea, nosotros teníamos la idea en contacto con las empresas y ellos tenían los datos, hicimos locura y hasta nos hicimos famosos con el BID, con Intel y todo lo demás, aunque hoy día Intel está de capa caída. Estoy escribiendo un artículo que tiene que ver con las acciones y con la cantidad de directores ejecutivos que ha habido. Han tenido en toda su historia 10 directores ejecutivos, ¿ya? CEOs o Chief Executive Officers. Típicamente cuando eso ocurre y las acciones no suben, ¿qué está diciendo? O el modelo de negocio está incorrecto, no es el que el mercado está pidiendo, o simplemente la Junta no tiene idea de lo que está haciendo. O sea, ¿ya? Resulta, les voy a contar cortito, antes de terminar, es que me gusta hablar, soy demasiado hablador. Para hacer un chip, un microprocesador, hay 3 etapas. Yo lo diseño, pura doctor en electrónica y todo lo demás. Yo lo fabrico en una cosa que se llama fabs. El producto es un wafer. Cada fab vale 20.000 millones de dólares, ¿ya? Y consume mucha agua y todo. O yo lo empaco y lo empaqueto y lo testeo con lo que hace Intel Costa Rica, ¿ya? Una de las pocas empresas que tiene las 3 partes de la cadena de valor es Intel. Las empresas que ganan más plata tienen uno de los 3. Nvidia, que es la empresa más grande hoy día en valor, que se dedica solamente al diseño. Imagínate la cantidad de plantas que tiene que tener, ninguna. El diseño de dispositivos o chips para inteligencia artificial. TSMC, que es la taiwanesa más grande del mundo y que fabrica el 50% de los chips del mundo, solo hace eso. Solo hace chips. No los diseña, ni los empaca, ni los testea. Solo hace eso. Y va a abrir una planta, 2 plantas en Estados Unidos, de 100.000 millones de dólares para hacer eso. Ella tiene plata para comprarse Intel. Como ha bajado tanto las acciones, entonces se la puede comprar. Pero entiende, entonces, y otra cosa para llorar. Lo que hace Intel Costa Rica, el 80% de la empresa lo contrata afuera, son tercerizadores. O sea, Intel lo hace bajo Intel, pero el resto de las personas contratan al IBM de la cosa y lo hacen. O sea, tenemos poco futuro si no mejoramos. Y ahora que Donald Trump quiere eliminar la ley de chips y ciencias, la cosa se está poniendo complicada. Bueno, chicos, esto es, y perdón si fui bastante más rápido, pero ahí estamos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Tú. Yo tengo una pregunta. Dígame, señor. Bueno, sencillo, Rafael. Muy puntual respecto al gráfico de la inversión extranjera directa a nivel mundial, donde No, el gráfico no es a nivel mundial, de Costa Rica.
Pero, digamos, el que decía donde, por ejemplo, que Ah, una gran parte es eso, en... sí, tienes razón. Ajá. Perdón, no sé Bueno, cómo se mueve esta vara. ya que un, casi diría yo que un tercio de la inversión extranjera, Esa. ese mismo, es Esos en son, energía. esos son solamente proyectos nuevos, no es Ujú. inversión extranjera, porque la inversión extranjera no la pone así. Esto es, a ver, es de una base de datos que se llama FDI o FDI Markets, que es una base de datos pagada, donde todo lo que sale en los periódicos del mundo, en todos los medios, ellos son señales, es información que ponen como información que van a promover o que prometen hacer. ¿Tá? Eso es. Bueno, mi pregunta sería puntualmente, ya que Costa Rica está atrás en temas de energías renovables, centros de datos que corresponden a más o menos un tercio, casi la mitad de los proyectos nuevos sin inversión extranjera directa, no sé si usted tal vez tenga alguna idea de alguna política pública que que pueda ayudarle a Costa Rica a... El profesor te lo puede dar. Mira, primero tenemos que abrir el mercado eléctrico, ahí tiene que haber competencia porque si no las tarifas nunca van a bajar. La forma del cálculo de las tarifas es el costo que te cuesta a ti más un porcentaje. Si no eres eficiente para tener un costo bajo, no hay forma. Hay que cambiar el modelo, ¿ya? Hay que bajar las tarifas a niveles como en Estados Unidos. Con respecto, bueno, y eso ocurre con energía renovable y con centros de datos. Y con respecto a semiconductores, tenemos poco que hacer. Porque las inversiones son grandes empresas, proyectos de más de $1.000 millones como la TSMC, 100.000 millones en Estados Unidos para hacer fabs. Nosotros no tenemos ni las ganas, ni el agua, ni el talento, porque necesitamos doctores, PhDs, en electrónica. Y aquí solo existen doctores en economía. Sí, ¿verdad? O como mi ex esposa en educación. Bueno, o sea, además, ya no podemos hacer. Pero sí, estamos un poco perdidos, ¿no? Nosotros dependemos, el 66% de nuestra IED es manufactura. Y eso casi todo es reinversión de las empresas manufactureras de dispositivos médicos. ¿Está dispositivos médicos entre los sectores más relevantes? No. Tenemos que aprovecharlo. O sea, somos una especie de maquila sofisticada, me va a matar el gerente general de Abbott, que es mi amigo, pero es verdad, o sea, es maquila especializada, mucho más barata que comprar, hacerlo en Estados Unidos con los sindicatos, en California y todo lo demás. Y Trump no nos va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no quiere que suba la inflación en salud. Entonces, nos va a pasar poco, van a ver ustedes al final, va a pasar poco. ¿Quién más? Tú. Creo que tenía otra pregunta. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy claro. Pero espero que la lean, ¿no? Pues yo Sí, estoy claro. dispuesto a contestar cosas, pero específicas de la presentación. Pues que no veo ahí eso, pero yo estaba pensando más como en servicios financieros y como la posibilidad de transformar a Costa Rica como un hub, o sea, como un hub de fintech regional. Entonces no sé qué tan Yo diría que, no sé si es tan factible, pero lejano yo y creo que factible es Panamá no eso. ganó ya. Sí, pero el Panamá creo que está como en listas grises en algunos No, temas eso fue por los o... Panama Papers. Nosotros también tuvimos en lista gris, salimos un mes. Perdón. También estábamos en lista gris Ah, ok, y por salimos eso. un mes. Son europeos, son complicados. Mira, mi Ujú. papá era europeo, mi abuela también, así que te digo lo que estoy diciendo, son complicadísimos. Pero sí, estamos en lista negra porque no éramos transparentes, eso es mentira, somos súper transparentes, porque además las empresas de zona franca dan un informe anual que es auditado de sus operaciones, entonces sabemos exactamente lo que está pasando, no yo, pero sí el Banco Central y Hacienda. ¿Ya? Pero muchas gracias por la pregunta. ¿Vamos, chicos? Me está gustando volver a hacer clases, qué terrible. Bueno, Por cierto, voy a... Permítame ya. Un par de cosas que no quiero que se me olviden. Una es, si yo fuera estudiante, yo quisiera escribir la tesis. Ya ahora no hay tesis de licenciatura, pero bueno, me encantaría escribir la tesis en algún proyecto de don Sandro. bueno, Eso ya pero absoluto. Es más, se le caen las ideas y se le caen las bases de datos. Es decir, no es una bola picando frente al marco, son como cinco. Necesitaríamos como cinco piernas para poder entrar a todo. La otra cosa que quiero decirles es que este fin de semana, don José Luis Arce, que es otro... es más, gracias a don José Luis Arce, yo me enteré de la existencia de don Sandro, para que vean que pequeño mundo. Don José Luis Arce va a explicar aranceles este fin de semana en un programa de Canal 15 que se llama Economía y Sociedad. yo también me invito a Canal Viernes 15. a las
El viernes a las 7:30. ¿Cómo sabe? Porque a mí, porque usted me El entrevistó ahí sábado, también, así que. el sábado a las 7:30 de la mañana o el domingo a las 6 de la tarde. Sí, sí. Es absolutamente fuera de serie. Sí. Eres un experto financiero. Perdón. Doctor, la última pregunta. Ok. Dale. Quería saber justo, en el gráfico se veía la crisis financiera de 2008 y Ah, el tema Pues de los la aranceles tercera con firma. Trump en el primer término. ¿Qué ventajas podría tal vez presentarse en el caso de Ahí, empresas europeas? Que me parece que no hay tanta incidencia de empresas el europeas gráfico en Costa anterior. Rica. Ahí. Ese gráfico está hablando, Mm, ¿cierto? Sí. ¿Qué quieres preguntar? Eh, ¿Podría servir tal vez Costa Rica y el hecho de tener empresas o subsidiarias aquí, podría amortiguar a las empresas el tema de inflación, sea en Estados Unidos o si empresas europeas quisieran empezar a... No, mira, Estados Unidos, ¿por qué las empresas gringas, perdón, las empresas norteamericanas están en Costa Rica? Gringos, sí. Y, a ver, el 80% de la inversión extranjera que informa el Banco Central, el 80% de estos 4.000, es reinversión de utilidades de las operaciones locales. Significa que las empresas ganan plata en zona franca. Qué bueno que ganen plata. ¿Por qué? Porque la reinvierten en el país, contratan gente y todo lo demás. Y no la mandan a Estados Unidos porque hay una regla que es muy entretenida, que me lo dijeron los abogados, porque tienen un crédito fiscal indefinido. Nunca le van a cobrar impuestos, solo le van a cobrar impuestos si la mandan a la casa matriz. Entonces, ¿cuál es el incentivo para mandar a la casa matriz? Porque de repente hay que pagarle a los accionistas, ¿ya? Pero si no, los accionistas esperan hasta que hay un perdonazo, como hubo un perdonazo en 2018, y bajó la IED porque parte se fue a pagar lo que debían. Con respecto a qué otra cosa, no me acuerdo. Perdón. Aquí tenemos un problema. Nosotros sabemos hablar americano, pero no sabemos hablar europeo. Y tampoco sabemos hablar asiático, o sea, eso es un desastre. ¿Qué pasa? Yo atendí muchas europeas, de hecho hay del sector médico que son europeas acá. El tema es que piensan diferente, ¿ya? Piensan, a ver, ¿cuál es la gracia de Costa Rica? Que estamos cerca de Estados Unidos, aquí hay empresas y tenemos un hub, ¿ya? Y somos una locación confiable, relativamente barata y con alta productividad para vender productos competitivos en el mercado norteamericano. Pero muchas empresas europeas, en vez de instalarse en Costa Rica, se instalan en Estados Unidos. Entonces, tenemos una competencia aquí. La verdad es que yo no quiero hacer una crítica, pero yo creo que muchas veces no sabemos a quién enfrentar y cómo enfrentar ese reto. Pues ya te dije, ¿no? Aquí, ¿por qué crees tú que? Porque todo el mundo conoce Costa Rica, un montón de americanos vienen para acá, todos saben quién es Costa Rica. Sí, pero en Europa tenemos problemas, tenemos muchas diferencias. Tenemos algunas que son escandinavas y todo lo demás, pero son casos contados. También tenemos una de Corea, que hace unos textiles especiales para las mujeres de dispositivos médicos cuando tienen problemas en la salud. Entonces, pero son casos contados. Aquí el 80% son norteamericanos y no creo que cambie. Y con Trump menos va a cambiar, ¿ya? Entonces, hay que tratar de que las empresas establecidas no se vayan. Ya se fue una, Corvo, Q-O-R-V corta V-O. Corvo hacía semiconductores para disminuir las distorsiones de onda de radio, ¿ya? Súper importante en Wi-Fi y todo lo demás. O sea, y se fue de Costa Rica y se va a ir a Vietnam. ¿Por qué? ¿Porque es más lindo Vietnam? ¿Porque hay mejor comida? No, porque Vietnam hay más gente y por lo tanto es mucho más barato. Costa Rica se ha vuelto caro para operaciones que no son tan rentables, ¿ya? Eso. Bueno, y eso no lo puedo arreglar yo, lo tiene que arreglar el gobierno. Bueno, me tengo que ir. Le tenemos a don Sandro. Ah. Don Sandro tiene que irse. Les iba a leer lo que dice. A ver, Leo, no, bueno, bueno. sí le da tiempo. Sí, me va a poner a llorar. Ay, ¿por qué me hace esas cosas? Juan? Puta, Yo fui casado, entonces a mí, si alguien me dice algo, yo obedezco. La Universidad de Costa Rica otorga el presente certificado de agradecimiento a Sandro Soletti Hernández por el valioso aporte que brindó como expositor en la conferencia titulada Efectos de la inversión extranjera directa en la economía de Costa Rica en el marco de la Cátedra de Economía Alexis Orozco en el primer ciclo del 2025. La directora
y su servilleta, firman. Muchas Y gracias. esto es un regalito. Muchas de gracias. la ¿Qué una foto contigo? No, te juro que no lo esperaba. Yo acostumbro a dar charlas siempre. O sea, gracias. Gracias. Yo me qued- Y él tiene que marcharse. No, sí, lo que pasa es que vivo en Escazú y tengo una reunión que 40 minutos. Y las presas en Costa Rica me hacen cosas complicadas. La próxima vez hacemos esto virtual o lo que sea, o lo hacemos podríamos hacerlo en la DEM. Yo me consigo la DEM que está en Plaza Roble y lo hacemos. Bueno, muchas gracias. Profesor. Gracias por venir. No. Chicos, gracias.